Dios les bendiga, hermanos. Me siento muy contento de estar acá transmitiendo en vivo. He tenido como 2 o 3 días que quedé sin voz y hace poquito me regresó la voz y he entendido que muchas veces vienen ataques porque una de las cosas que a mí me apasiona es siempre hablar a las personas de la salvación a través de Jesucristo. He estado en un viaje donde estuve hablando del amor de Dios a través de Jesucristo. Cuando íbamos de camino pasamos haciendo una visita, orando por personas enfermas y una persona aceptó al Señor. Luego llegamos al lugar de destino, estuve trabajando unos días, de allí fui a visitar a otra persona que estaba en estado crítico, pues con un diagnóstico terminal, un cáncer terminal, y fuimos a orar también a reforzar la fe de estas familias que están con una tremenda necesidad. Y cuando regresé de esa visita me quedé sin voz, me pegó un dolor en la garganta fuertísimo y no podía hablar. Y estaba pues pensando en que lo que Dios está es trabajando no solamente en la vida de los enfermos en los cuales oré, sino también en mi vida, reconociendo de que tenemos todavía un cuerpo de bajeza que le llegan las enfermedades. De momento podemos reconocer que el hecho de que seamos siervos de Dios no estamos inmunes a una enfermedad, siempre vamos a tener padecimiento. Pero sabe, algo que me gusta a mí hablarle a la gente es que debemos de prepararnos para 2 grandes acontecimientos. Uno que puede estar muy pronto a suceder, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, o también la muerte. La muerte está sorprendiendo a muchas personas y de hecho acabo de terminar porque como me regresó la voz, tenía una petición de una joven amiga de uno de mis hijos que su mamá está hospitalizada, la tienen entubada en el hospital, problemas respiratorios y está en una crisis tremenda. Entonces, al nomás que me regresó la voz, lo primero que hice fue agarrar el teléfono, llamarle, y le pusieron el teléfono al oído ahí para que pudiera escuchar la oración que yo iba a hacer. Y me siento muy contento de que la voz ya me regresó. Y me traía el Señor aquel versículo en la palabra donde dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Una de las cosas que yo manifiesto desde el interior de mi corazón es el gozo de ser salvo. Y cuando oro por un enfermo, lo primero que me aseguro es que si esta persona ya aceptó a Jesús como su Salvador, entonces pues es una enorme bendición poder orar por una hija de Dios o por un hijo de Dios. Pero cuando un enfermo todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador, pues el interés que yo tengo, el interés más grande es de presentar el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque esta persona está doblemente enferma de una enfermedad mortal. Hay personas que están con diagnóstico de un cáncer terminal, por ejemplo. Pero ¿sabe qué? Sin Cristo todos tenemos un diagnóstico que nos tiene condenados a muerte y muerte eterna. Y una resurrección vergonzosa será para aquellos que mueren sin Cristo. Pero en cambio para los que resuciten habiendo recibido a Jesús como su Salvador, para ellos será algo glorioso. ¿Por qué? Porque no serán avergonzados. Entonces yo le quiero leer este versículo mejor para que usted se dé cuenta de qué yo le estoy hablando. Dice San Juan capítulo 7 verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y sabe qué? Sigue diciendo el 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, cuando yo le doy el mensaje a la persona,
y le digo, si usted ha recibido a Jesús, como lo dice la Escritura, si usted cree en Él o ha creído en Él, como la Escritura lo dice, en usted habrá una manifestación. Y la manifestación es de ese correr, como dice acá la palabra, ríos de agua viva. Usted va a sentir un cambio en su vida, donde va a sentir deseos de decirle a otro que ahora usted es creyente, de que ahora usted es hijo de Dios o usted es hija de Dios, y va a sentir deseo, ¿sabe de qué? De leer la Biblia, de contarle a otros de que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios perdona, que Dios restaura. Entonces, cuando usted entra en esa etapa nueva en su vida, es donde viene un cambio en usted, y usted se da cuenta si verdaderamente aceptó al Señor de una forma verdadera, como la Biblia lo dice. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Pues yo se lo voy a leer. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Entonces, cuando uno tiene esa certeza, de su interior se manifiesta gozo en usted. Usted anda siempre contento, usted siempre anda alegre. El día de ayer yo estuve donde mi suegra, mi esposa es fiel testigo, mi suegra, mi cuñada o la esposa de mi cuñado, son testigos que estaba que no podía hablar, pero yo estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque tengo el gozo por ser salvo, por ser hijo de Dios, y siempre con el anhelo de poder seguir anunciando buenas nuevas a todas aquellas personas que están sin fe y sin esperanza. Si usted es una persona que tiene algún familiar que tiene problemas de salud, pues dígale, ven a Cristo. Y como hijo de Dios, uno tiene acceso al trono de la gracia. Siempre es bueno que la gente sepa que toda oración usted tiene que dar gracias a Dios primeramente por la respuesta que va a haber, porque la respuesta de Dios es algo positivo. Dios nunca contesta negativamente, y algo que debo de ser muy como quiero decirle, claro con el mensaje, para que usted entienda que el agradecimiento por la sanidad que usted ha tenido, usted tiene que darla a través de Jesucristo, porque Él es el que llevó, dice la palabra, las enfermedades en la cruz del Calvario. Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Aquellas enfermedades a través del pecado, el Señor Jesucristo las llevó en la cruz del Calvario. Entonces, usted tiene que dirigir su oración a través de Jesucristo, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, usted no le dé gracias ni a su servidor por un milagro que Dios pueda operar en su salud. Dele gracias a Dios y ore por mí para que Dios me siga dando esa pasión de llevar el mensaje a las personas necesitadas, porque hay mucha necesidad de que hayan siervos dispuestos a pregonar la palabra. Estaba viendo en Camaca y unos siervos que están ahí anunciando. Ellos tienen la pasión por ayudar a aquel que está en crisis. Anda un pastor joven allá por San Miguel con una muchacha que está enferma. Entonces, y con su esposo, andan allá porque él tiene anhelo de ver hecho realidad el milagro. Entonces yo recién estoy recuperando la voz y ya estoy predicando, ya estoy orando por los enfermos. ¿Por qué? Porque es una apremiante necesidad. Entonces usted no tiene que darme gracias a mí por las oraciones que yo hago. Usted tiene que darle gracias a Dios a través de Jesucristo por dar el privilegio de tener hombres que le hemos creído al Señor, que estamos obedeciendo la palabra y estamos pregonando buenas nuevas. Entonces la oración que tiene que hacer usted a favor mío es pedirle a Dios que me guarde de cualquier atentado del enemigo, porque el enemigo quiere callarnos, quiere que ya no hablemos. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad de que se predique el evangelio verdadero, el evangelio que transforma vidas, donde se vive de esa vida que Cristo prometió, que es vida en abundancia. Y cuando estamos en Cristo, ese fluir que dice la palabra, que fluye de un corazón que ha creído en Jesucristo, ese fluir de agua viva que dice, es el gozo que uno tiene de ser hijo de Dios, la certeza, ya el corazón ya no tiene maldad, lo único que tiene es gratitud
y el Espíritu Santo empieza a fructificar el gozo de la salvación, empieza a manifestarse que en usted hay misericordia, hay amor hacia el prójimo. Imagínense, después de regresar de una visita, quedar con mi garganta, con gran dolor y cerrada la garganta, que no podía hablar más. ¿Por qué? Porque mientras estaba orando por esta persona, yo estaba pidiendo con una fe inquebrantable, como si viendo a mi esposa ahí o a una hija ahí con una tremenda necesidad. Entonces hay momentos que es tan fuerte la batalla que nuestro cuerpo a veces recibe golpes de parte del enemigo, porque Él no quiere que nosotros le arrebatemos las almas que a Él le pertenecen. Pero ahora que Él ya sabe que solamente es a través de Jesucristo que podemos obtener la salvación y que podemos acercarnos al Padre, entonces debemos de saber que aún Jesús, antes de partir, reconoció la paternidad de su Padre. Por eso le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces debemos de dirigirnos a Él. No, el agradecimiento de nosotros no es a través de su madre, es a través del Hijo, que tenemos que acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Ya siempre lo he dicho, no me gusta hablar de este tema a personas que no entienden, porque se molestan cuando se les corrige que la oración no es a través de la Madre de Jesús, la oración es a través del Hijo, que se llama Jesucristo. Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario, un precio bien alto, que fue su propia vida entregó por amor a usted y por amor a mí. Entonces yo quiero terminar orando, dándole gracias a Dios porque me regresó la voz para seguir pregonando su palabra, para seguir orando. Aquí tenía las peticiones de personas que me han llamado, que necesitan oración, y yo tengo fe que habrá resultados buenos de estas oraciones que estamos haciendo en la salud de aquellas personas que conocemos que necesitan salud. Si es que un saludo, un fuerte abrazo. Patricia del CID, no se olvide, solamente reconozca que Jesús es su Salvador, recíbalo. Eso es lo único que necesita. Dígale a su mamá que no se arrepienta de haber recibido a Jesús como su Salvador, porque el nombre ya está escrito en el libro de la vida. Y viene un proceso más, que es el bautismo en agua, cuando ya la persona tiene uso de razón, porque el bautismo en agua es para todo aquel que ha creído. No se puede bautizar a alguien que no ha creído, como un niño, por ejemplo. Se puede, pero de nada sirve, porque es una persona inocente. Pero el que ha creído en Jesús necesita ser bautizado. Yo voy a terminar con una oración de fe para pedir al Señor que lleve este mensaje vida a usted y que me siga dando esa pasión por dar el mensaje de buenas nuevas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque me has regresado la voz. Ahora puedo seguir pregonando tu palabra, puedo seguir haciendo la labor a la cual tú me has llamado. Te pido que bendigas a la audiencia, que le des la oportunidad de conocerte cada día más. Te pido, buen Dios, que seas propicio en la vida de las personas en las cuales hemos estado orando por su salud, que pueda ser propicio. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por el momento preciso que me has dado de poder continuar en el medio. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Ve todavía. Entonces, ¿sabe qué le quería decir? Si fuera el mensaje, la negación de Pedro, terrible, porque los gallos han cantado mucho en estado. Tenemos unos vecinos ahí que tienen unos gallos de pelea y cantan bastante. Así que el saludo, bendiciones, un fuerte abrazo.